Una teoría de conspiración deja de ser teoría en el momento en que aparece la evidencia. La evidencia es la documentación que confirma los hechos, y si hubo hechos, entonces ya no es teoría, sino más bien una realidad. Y como dice el dicho, la realidad supera la ficción. En este caso, la realidad supera con creces las historias de las películas de terror. Estoy hablando del caso Epstein y las evidencias que hace algunos días fueron desclasificadas por la CIA. Y es que entre los grupos de teorías conspirativas ya se especulaba la idea de que los altos mandos de los países occidentales, sobre todo en los Estados Unidos, hacían rituales satánicos con sacrificios de animales o incluso humanos. Sin embargo, esto ya no es una teoría, pues ahora acaba de salir a la luz la evidencia. Gracias a los registros de los correos electrónicos de la CIA, se puede leer que en uno de ellos, una víctima en aquel tiempo menor de edad y sobreviviente de las violaciones que le realizaban aquellos hombres influyentes, es decir, millonarios y autoridades de gobierno, acusó que luego de ser violada, algunos hombres con túnicas comenzaron a devorar el cadáver de un bebé que ellos mismos habían violado y matado en el acto. Entre esos hombres estaba George Bush, un político republicano y de derecha supuestamente con valores cristianos. Pero eso no es todo. También dentro de la evidencia de la CIA, nuevamente apareció decenas de veces el nombre del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual no solo está vinculado con violaciones a menores, sino también con sus asesinatos, además de aparecer en una subasta en donde medía la estrechez de las vulvas de las niñas con sus propios dedos, que estaban ahí para ser violadas y torturadas al mejor postor. Si esto suena muy fuerte, imagina entonces lo fuerte que fue para esas niñas que sobrevivieron a estos abusos vivir este tipo de situaciones en su infancia y adolescencia. Pero eso no es lo peor de todo, ya que como cristiano en las redes sociales constantemente el algoritmo me enseña noticias y eventos cristianos en donde he visto en más de una oportunidad cómo algunos líderes cristianos oraban en sus iglesias por la candidatura de Donald Trump, pidiéndole a Dios que por favor le otorgara la presidencia de los Estados Unidos a aquel hombre y peor aún, justificando todo ese show en la creencia de que él debía ser ayudado por Dios porque representaba los valores cristianos, y otros más osados decían que él era un verdadero hijo de Dios. Y es aquí entonces en donde más ruido me hace toda esta situación, pues como cristiano me pregunto, ¿en serio nadie sabía que Donald Trump llevaba años cometiendo este tipo de abusos de pedofilia? Y además, ¿qué clase de valores cristianos que tanto les gusta decir que tienen justificaría la violación a niñas, bebés y menores de edad? Y es que ¿cómo es posible que en las iglesias y líderes cristianos se hayan prestado para apoyar ciegamente a este tipo de personaje? Todas estas preguntas no las hago para atacar, sino más bien para reflexionar, porque cuando veo este tipo de situaciones inmediatamente hago memoria de un pasaje bíblico muy claro al respecto que dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Bajo esta perspectiva, entonces, cuando veo estas situaciones en las iglesias, no solo vuelvo a dudar de aquellos cristianos que se prostituyen con la derecha diciendo que la derecha tiene valores cristianos, sino que vuelvo a dudar aún más de aquellos que se dicen líderes del pueblo de Dios y que siendo los ungidos de Dios no son capaces de ver más allá de sus narices, sobre todo cuando tienen al frente suyo a gente tan malvada y perversa como este tipo de personajes. Pues, aunque esto pareciera ser una exigencia bastante absurda, ya que como seres humanos podemos cometer errores y muchas veces nuestra intuición puede fallar, lo cierto es que según lo que acabamos de leer, los verdaderos líderes de Dios siempre son ayudados en este aspecto. Es decir, Dios siempre se encarga de hacerle saber a sus líderes qué es lo que realmente está pasando o qué personaje tan siniestro tienen parado frente a ellos. Y eso es justamente lo que hoy no está pasando. ¿Cómo es posible que ningún autoproclamado profeta de estos tiempos, sobre todo de las iglesias evangélicas de derecha, o algún mal llamado apóstol, no haya recibido de parte de Dios algún tipo de señal que le indicara los crímenes que hacía Donald Trump y sus amigotes republicanos y sionistas en lo oculto? Y no digo que todos deban tener este don sobrenatural, pero siempre, siempre hay señales, aunque parezcan pequeñas, que a un verdadero siervo de Dios le pueden indicar que algo no anda del todo bien. Insisto, no hablo solamente de cuestiones sobrenaturales, pues pueden ser gestos en el rostro, historias relatadas con evidentes cabos sueltos, reacciones corporales o incluso comentarios sospechosos. ¿Me explico? Quiero decir, cuando hay algo raro o hay cosas que no cuadran del todo, son los líderes quienes siempre deben estar atentos a este tipo de situaciones.
¿Cómo es posible que nadie de entre las miles de personas evangélicas que hay en las iglesias de Latinoamérica, ninguno haya sido capaz de profetizar algo como esto? Es decir, que sus líderes republicanos, derechistas y sionistas literalmente mataban, torturaban, violaban y hasta devoraban los cadáveres de aquellos niños violados en lo oculto y que luego hablaban de Dios en sus discursos. Por esta razón coloco en duda a todos aquellos ministerios y ministros que oraban por Donald Trump y que aseguran que, al día de hoy, él es un hijo de Dios y que estar contra él es estar contra Dios. Pues si estos ministros de Dios fueran realmente de Dios, entonces, ¿con qué excusa o qué excusa tienen para decir que ellos nunca supusieron o evidenciaron quién realmente era este personaje magnate que hoy es presidente de los Estados Unidos? Quiero decir, ¿acaso Dios nunca les mostró una mínima señal para indicarles lo turbio y tránsfugo de este personaje? Ese es el punto, que hoy en día muchos se autoproclaman profetas o apóstoles y no son capaces de ver más allá de sus propias narices. Como Jesús les dijo a los fariseos, o peor aún, no son más que falsos maestros y falsos profetas. Pero lo más irónico de todo esto es que toda la gente que sigue a Donald Trump, gente de derecha, que se dice cristiana, que dice tener valores cristianos, que dice tener moral, que dicen ser hijos de Dios y que por lo tanto creen que todo lo que hacen y dicen es lo correcto, es justamente el tipo de gente que aparecen en estos videos y documentos. No aparecen líderes de izquierda, ni líderes sindicalistas, ni luchadores sociales, ni activistas ambientales, ni defensores de los pueblos originarios de América que tanto han demonizado en los sectores de derecha. ¿Cómo es posible que esto no tenga hoy en día las iglesias paralizadas o por lo menos reuniéndose en concilios para tratar este tema? ¿O simplemente van a dejarlo pasar y no lo van a mencionar a propósito para que sus feligreses no se vayan de sus congregaciones y para no poner en dudas esas imágenes de profetas, apóstoles y ungidos que tanto se esfuerzan por proyectar en la iglesia y en el mundo? ¿Cómo es posible que la iglesia siga creyendo que este tipo de satanistas y pedófilos hablan la verdad de los hechos en materia religiosa y política, sabiendo una vez más que estos líderes republicanos y sionistas tienen este tipo de prácticas rituales depravadas, inmorales y satánicas? Este tipo de gente pervertida y sádica son quienes intentan instalar la idea de que su sistema económico-social es lo más justo y aprobado por Dios, como lo enseñan en las iglesias evangélicas. ¿Qué clase de hombres de Dios son estos personajes que gozaban de violar, torturar, matar y comer cadáveres de niños? ¿Cómo puede estar la verdad en la boca de estos esbirros del infierno? ¿Cómo es posible que ningún líder cristiano ponga en duda los mensajes y discursos de estos personajes? ¿Acaso intentarán justificarlos y defenderlos a pesar de toda la evidencia que ha salido a la luz y que por lo visto seguirá saliendo? Mi nombre es Ismael Vidal y esto es El Canuto Compañero.